quiénes son ellos. Brian, su hijo, criado con puro amor, y cada peso que ella ahorró. Courtney, su esposa, que le sonreía de frente y murmuraba a sus espaldas. Juntos la hicieron dormir en el sofá de la casa que ella construyó, con manos que secaron las lágrimas de Brian. Pagaron su universidad, enterraron a su esposo y siguieron adelante. Lo llamaron temporal, la llamaron demasiado cómoda, luego la llamaron una carga, pero nunca la llamaron por lo que realmente era, la dueña. Ahora ellos perdieron la casa, el dinero, el uno al otro, y a la mujer que intentaron borrar es quien firma la escritura de su caída. Esto no es solo venganza, es lo que pasa cuando el silencio se convierte en poder y una madre olvidada reclama todo. Bueno, antes de meternos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos desde dónde nos ves. Los traje a esta casa hace 30 años y ahora ni una cama me ofrecen. La maleta se cerró con un clic, como un punto final en una frase que Margarita nunca pensó decir. Se quedó parada al borde del pasillo, con los dedos aún en el asa, las paredes pintadas en tonos de gris suave y blanco pálido. Se sentían más frías esta noche, como si fueran de alguien más. Y tal vez lo eran. Courtney ya estaba a medio explicar, con una sonrisa demasiado educada para ser real. Es solo por el fin de semana. Mi mamá llegó de última hora y tiene problemas de espalda. ¿Sabes cómo son los vuelos para ella? Margarita asintió una vez. Aún no había dicho nada. Brian rondaba cerca. Sus ojos iban del suelo al termostato. El sofá se abre, añadió, como si eso lo hiciera generoso. Es bastante cómodo. Estarás bien. Margarita dio una sonrisa fina. Por supuesto, dijo, es su casa. Una pausa. Luego agregó, más suave, ¿verdad? Ninguno respondió. Más tarde, cuando volvieron a la cocina, Courtney sirviendo vino, Brian abriendo el refri como si no acabara de herir su dignidad. Margarita pasó su maleta por el cuarto de huéspedes. La puerta ya estaba cerrada. El suave ronquido de la mamá de Courtney se oía a través de la pared. Olía a aceite de lavanda, mezclado con el aroma fuerte del limpiador de limón y algo metálico en el aire. Quizá la calefacción encendida. La sala estaba oscura. Solo una lámpara brillaba en la esquina, lanzando sombras largas sobre el sofá beige que ella misma compró hace 5 años. Desdobló la sábana. Olía levemente a cloro y suavizante, como algo preparado para un invitado, excepto que ella no lo era. Se sentó en los cojines. Se hundieron bajo ella como un suspiro. El techo tenía una grieta cerca de la ventilación. Ella recordaba esa grieta. Pagó las reparaciones 2 veces, pero siempre volvía como si la casa no quisiera olvidar quién la construyó. Esta casa fue suya alguna vez. Antes de que Brian se casara, antes de que Courtney sugiriera, con dulzura, que tenía sentido vivir todos juntos, mientras ahorraban para algo más grande, antes de que Margarita, viuda desde hace 12 años, aceptara ceder la casa temporalmente, solo para ayudar con el préstamo. Nunca la recuperó. No pensó que lo necesitaría. Se quedó quieta en el sofá, ojos fijos en la grieta, como si pudiera abrirse y tragarla. Hace 30 años entró a esta casa, con Brian en la cadera y 2 trabajos en el bolso. Alimentó estos cimientos con sus horas, con sus manos, con el lento desgaste de su espalda. Trabajó turnos nocturnos en el hospital y fines de semana en el asilo, poniendo cada peso en la hipoteca, porque quería que su hijo tuviera un techo seguro. Y ahora le ofrecían el sofá y lo llamaban un favor. Las risas desde la cocina eran bajas y fáciles. La voz de Courtney subía con un tono sarcástico pero afectuoso. Margarita no distinguía las palabras, solo la comodidad. La facilidad de pertenecer. Antes era suya, ahora era de ellos. Se giró de lado, subiendo la sábana, pero el sueño no llegó.
Solo pensamientos, pensamientos agudos, que patinaban por la memoria y caían en silencio. Pasada la medianoche, justo cuando empezaba a dormirse, lo escuchó. Un susurro, demasiado cerca para ignorar. La voz de Courtney. ¿Está muy cómoda aquí? Tal vez sea hora de que se vaya. Un instante. Sin negación de Brian. Solo el clic del refri cerrándose. Margarita miró el techo. Esa grieta parecía más ancha o más profunda. Ya no sabía cuál de ellos se rompería primero. Esa noche escucha a Courtney susurrar. Está muy cómoda aquí. Tal vez sea hora de que se vaya. Dijeron que el cuarto de huéspedes era para la familia. Supongo que ya no calificaba. El cojín del sofá tenía un bulto duro en el medio. Se clavaba en la espalda de Margarita como una acusación silenciosa. Se movió ligeramente, tratando de no gemir, de no mostrar el dolor en la cadera, ni el frío en los huesos, ni el calor detrás de sus ojos. Desde la cocina, el ruido de platos y cubiertos sonaba demasiado alegre para un domingo por la mañana. Courtney tarareaba mal, y algo en cómo la melodía bailaba fuera de tono molestaba más de lo usual. Margarita se sentó despacio, dobló la sábana con cuidado, la puso prolijamente al borde del sofá, la alisó con la palma y tomó un respiro largo. Esta ya no era su casa, era su sala de espera. En el desayuno, Courtney se sirvió leche de almendra en un vaso alto y no le preguntó a Margarita si quería café. No hacía falta. Margarita preparó el suyo en silencio. Solo una cucharada de café molido en vez de 2, y lo tomó en silencio al borde de la encimera. Courtney arrugó la nariz dramáticamente. ¿Hueles eso? Olfateó el aire y agitó la mano cerca del bote de basura. Algo está mal. Tal vez comida vieja. Margarita no respondió. Los ojos de Courtney fueron a su taza. Oh, tal vez es el café. Huele como quemado. No, Brian entró descalzo, frotándose los ojos. Buenos días. Courtney se inclinó para besar su mejilla y añadió, lo suficientemente alto. Tal vez debamos revisar la despensa otra vez. Algunas cosas viejas empiezan a oler raro. Margarita tomó otro sorbo lento. No dijo nada. Más tarde ese día, mientras doblaba la ropa, que nadie más tocaba, escuchó a Courtney hablando por teléfono con su hermana. La voz flotaba por las escaleras como humo, furtiva y agria. Se levanta antes de las 6, solo haciendo cosas, limpiando encimeras, doblando sábanas, como si no supiera relajarse. Es agotador verla. Una pausa. Y ni hagas que empiece con los ronquidos. Otra risa. Dice que es alergia. Claro. Margarita dejó de doblar. Un par de calcetines de Brian colgaban de sus manos. Ronquidos, alergias, no, era dolor y años de exceso de trabajo y un cuello que nunca sanó, tras 3 décadas levantando pacientes y turnos nocturnos en urgencias. Esa noche se quedó despierta otra vez. El sofá crujía cada vez que se movía. La sábana era demasiado delgada. El ventilador zumbaba fuera de ritmo. Le dolía la espalda. Su orgullo latía. No se suponía que fuera así. Ella había imaginado el retiro como una etapa de calma. Mañanas tranquilas con té, caminatas lentas a la librería de la esquina, tal vez un jardín propio. En cambio, escondía su cepillo de dientes en el bolso. Para que no estorbara, cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. En cambio, su mente viajó a hace 5 años. Un recuerdo. La sala estaba llena de cajas, risas, esperanza. Brian había dicho, mamá, encontramos la casa, pero nos falta para el enganche. Solo un poco, añadió Courtney rápido. Te lo devolveremos. Claro, es temporal. Estarás en el título de todas formas. Margarita dudó. Luego firmó el cheque, el último grande de su fondo de retiro. Cualquier cosa por tu futuro, dijo, sonriendo. Aunque su instinto se tensó, no sabía que le costaría el suyo. Ahora, 5 años después,
Estaba en el sofá mientras el cuarto de huéspedes era para otra madre. Cerca de la medianoche, escuchó pasos suaves, luego voces apagadas. Pero cerca, justo en la curva del pasillo. Brian, solo manténla hasta que paguemos la hipoteca. Silencio. Luego una risa baja, de Courtney. Las manos de Margarita se aferraron al borde de la sábana, sus nudillos blancos. No lloró, no se movió, pero dentro algo se hundió y algo más comenzó a surgir. Margarita escucha a Brian decir, solo manténla hasta que paguemos la hipoteca. Los inquilinos reciben más respeto que yo en mi propia casa. Margarita estaba frente al refri, Stuart, con un cartón de leche a medio llenar. Sus ojos recorrían los estantes casi vacíos. Sin huevos, sin pan, una manzana magullada rodaba en el cajón como un pensamiento tardío. Cerró la puerta lentamente. El sello siseó al cerrarse. Brian entró detrás, estirándose, rascándose la barbilla. Oye, vamos a necesitar reabastecer pronto. La cuenta del súper ha estado alta últimamente. Margarita giró, su rostro calmado. Compré todo la semana pasada. Él se encogió de hombros, como si no contara. Sí, pero ahora somos 3 adultos en la casa. Tal vez deberíamos dividir los gastos de ahora en adelante. Más fácil así. Ella lo miró fijamente. 3 adultos en la casa, no familia, no hogar. Solo una cuenta dividida, en la cena. Courtney lo mencionó otra vez, esta vez con una voz demasiado dulce y una hoja de cálculo en su celular. Hice un pequeño registro, ¿sabes? Solo para mantener las cosas justas, dijo, pasándole el celular a Margarita. Comida, productos de limpieza, servicios, lo usual. La tabla tenía fechas, cantidades, barras codificadas por color. Al final, en negrita, decía, porción sugerida de Margarita, $184.32. Margarita lo devolvió sin decir palabra. Courtney sonrió, ajena o fingiendo. Digo, técnicamente tú también usas el agua caliente, ¿no? Bromeó. Podríamos tratarlo como una situación de compañeros de cuarto. Brian rió. Tal vez cobrarte renta. Si sigues usando toda la electricidad. El tenedor de Margarita se detuvo a medio camino. Ese mismo tenedor había revuelto sopa cuando Brian estaba enfermo. Durante 3 semanas en la universidad, esa mano lo había sostenido mientras lloraba tras la muerte de su padre. Esa muñeca aún chasqueaba, a veces, por levantar pacientes en turnos dobles, todo para pagar la carrera que lo dejaba reírse de ella, como si fuera una extra, un recuerdo. El pasillo del hospital olía a antiséptico y cera para pisos. Margarita se apoyaba en la puerta del cuarto de personal, tomando café instantáneo mientras miraba su recibo de pago. No era suficiente. Otra vez, parpadeó con fuerza. Luego se ajustó la coleta y volvió al piso. 4 horas más antes de pensar en descansar. Y tenía que levantarse a las 6 para llevar a Brian a su orientación en el campus. Le había prometido que no tendría que preocuparse por préstamos estudiantiles. Tú concéntrate en la escuela, le dijo. Yo me encargo del resto. Y lo hizo. Siempre lo hizo. Ahora su recompensa era una hoja de cálculo. A la mañana siguiente, bajó y encontró una nota adhesiva amarilla en el refri. Letra de Courtney. ¿Puedes comprar leche de almendra y huevos hoy? ¿Se te acabó? Subrayado. ¡Se te acabó! ¡No se nos acabó! Margarita arrugó la nota lentamente. Con cuidado. Y la tiró a la basura. Más tarde, mientras doblaba ropa en la esquina de la sala, escuchó la voz de Courtney desde la cocina. Dios, sus cosas están por todos lados. Ayer limpié las encimeras y ahora hay migajas otra vez. ¿En serio? Brian murmuró algo. Courtney continuó. Más alto, esta vez, entrando a la sala con un trapo húmedo colgando de la mano.
Si te vas a quedar, dijo, lanzando el trapo a los pies de Margarita, puedes limpiar. El trapo golpeó el suelo con un sonido suave. Margarita lo miró, luego miró a Courtney. Su rostro no cambió. No alzó la voz, no se defendió, pero en esa quietud algo giró. Había cruzado una línea, no por el trapo, sino por el tono, por la idea de que su presencia ya no era bienvenida, solo útil, solo útil. Se levantó despacio, con propósito, y pasó junto al trapo sin recogerlo. Courtney resopló detrás de ella. Margarita no miró atrás, solo susurró para sí misma, apenas audible. Anotado. Courtney lanza un trapo a sus pies diciendo, si te vas a quedar, puedes limpiar. El momento en que me quedé quieta fue cuando me convertí en su carga. Las migajas se quedaron en la encimera esa mañana. Margarita las vio. Pequeños trozos del pan tostado nocturno de Courtney, junto al borde del mármol, como esperando sus manos. Pero las dejó a propósito. Dejó la cuchara en el fregadero, dejó las toallas sin doblar, dejó que el silencio se asentara como polvo en el azulejo. Preparó su té y se sentó en el rincón del desayuno sin tocar nada. Y esa decisión, no limpiar, resonó en la casa como un plato roto. El primer eco llegó a las 9 de la mañana, cuando Courtney entró, en pants de yoga y esa sonrisa falsa y casual que reservaba para charlas que fingía no eran confrontacionales. Abrió el refri, lo cerró, abrió la despensa. Luego suspiró. Lo suficientemente alto para ser teatral. Margarita no respondió. Courtney pasó junto a ella. Se detuvo y giró. ¿Ya limpiaste las encimeras?, preguntó con ligereza, demasiada ligereza. No, dijo Margarita, ojos aún en su taza. Courtney parpadeó. Oh, está bien. Pensé que tal vez ya habías limpiado. Otra pausa. Luego Courtney tomó un trapo y empezó a limpiar, con más fuerza de la necesaria, murmurando algo que Margarita no alcanzó a oír, pero no necesitaba. A las 10:30, la tensión había echado raíces. Margarita se quedó sentada, leyendo un libro que no absorbía. Courtney comenzó a aspirar agresivamente, como si la alfombra la hubiera insultado. Cada pasada de la máquina se acercaba más a la silla de Margarita. Eventualmente, la aspiradora se apagó. «¿Sabes?», dijo Courtney, parada en el arco con las manos en las caderas. «Si todos vivimos aquí, sería útil que todos ayudáramos». Margarita no levantó la vista. «Pensé que ya lo hacía». «Bueno, últimamente parece que te desconectaste», dijo Courtney con una risa forzada. «Digo, si no quieres estar aquí». «No dije eso», respondió Margarita en voz baja. «Pero actúas como si lo hicieras», cortó Courtney. «Apenas ayudas ahora». Entonces entró Brian, aún en sus pants de pijama gastados, taza de café en mano, rascándose el cuello, como no queriendo meterse. «¿Qué pasa?», murmuró. «Está molesta porque no limpié», dijo Margarita. Antes de que Courtney pudiera girar la historia, Brian alzó una ceja. «Bueno, no es gran cosa, solo que siempre te has encargado de la cocina. Eso es todo». «También siempre la he pagado», dijo Margarita. Tono plano. Courtney cruzó los brazos. «Ahora se trata de dinero». «No», dijo Margarita, finalmente alzando la vista. «Ahora se trata de expectativas». La sala quedó en silencio. Incluso los pájaros afuera de la ventana parecían callar. Brian exhaló largo y lento. Luego dejó su taza con un tintineo. «Tienes suerte de tener un tejado sobre tu cabeza ahora». Las palabras cayeron como una bofetada. Margarita no se inmutó, pero algo tras sus ojos tembló. «¿De verdad?», preguntó. Courtney tocó el brazo de Brian, intentando calmar las aguas. «Demasiado tarde». No quiso decir eso, pero no se corrigió, porque sí lo quiso decir.
Margarita se levantó. No gritó, no tembló. Solo caminó al sofá, técnicamente su cuarto, y se sentó. Por primera vez, se permitió sentirlo por completo. Se había vuelto inconveniente. Ya no era la mujer que construyó esas paredes, solo alguien que usaba la luz, el agua, el oxígeno, una carga. Esa tarde, el correo estaba olvidado en la mesa lateral. Lo revisó, medio distraída. Cuentas y volantes que no le importaban, hasta que un sobre le llamó la atención, color crema. Algo amarillento, con matasellos de hace 2 semanas. El nombre de su antiguo empleador en la esquina, Centro de Cuidado y Recuperación. Santa María. Margarita se congeló. Lo abrió. Con dedos cuidadosos. Dentro había una carta breve, escrita a máquina, con una nota manuscrita al final. Querida Margarita, señora, Hayward dejó instrucciones específicas en su testamento. Hemos intentado contactarte. Por favor, llama a este número lo antes posible. Y abajo, en tinta azul temblorosa, me dijiste una vez que nadie recuerda a los cuidadores. Bueno, yo sí, Vivian. Margarita se quedó completamente quieta. Sus dedos apretaron el papel un poco más fuerte. Esa tarde, Margarita encuentra un sobre de su antiguo empleador. Con matasellos de hace 2 semanas, dijo que nunca olvidaría lo que hice por ella. Resulta que lo decía en serio. Margarita miró la carta en sus manos. Mucho después de que el sol se escondiera tras la ventana, el suave tic-tac del reloj marcaba el tiempo. Pero dentro de su pecho, todo se había detenido. Vivian Hayward. Ese nombre no cruzaba sus labios desde hacía años, pero al verlo en el sobre, la memoria regresó como una marea que se niega a retroceder, del tipo usado para invitaciones de boda y muertes importantes. Lo alisó sobre la mesa, con cuidado para no arrugarlo. Aunque sus manos temblaban ligeramente, lo leyó de nuevo. Más despacio esta vez. Chirra. Hayward dejó instrucciones específicas en su testamento. Ha sido nombrada beneficiaria de su fideicomiso privado. Por favor, contacta a nuestra oficina para más detalles. Hollings y Maynard. Abogados. Una nota manuscrita descansaba bajo las líneas formales, escrita en la cursiva inclinada y antigua de Vivian. Me dijiste una vez que nadie. ¿Recuerdan a los cuidadores? Bueno, yo sí. Vivian. La luz de la cocina zumbaba arriba. Margarita apagó la luz y se quedó en la penumbra, iluminada solo por el brillo ámbar del reloj del horno. Su aliento empañó ligeramente el cristal de la ventana. Afuera, la calle estaba silenciosa, el tipo de silencio que solía hacerla sentir pequeña. Esa noche la hizo sentir vista. Recordaba a Vivian claramente, la gran mansión en las colinas, las habitaciones que olían a cedro y perfume francés, los relojes antiguos, las bandejas de desayuno que Margarita llevaba arriba solo para terminar sentada junto a la cama por horas. No porque fuera su trabajo, sino porque Vivian necesitaba a alguien. Rieron juntas, lloraron juntas, rezaron cuando el dolor empeoraba, y un día, durante uno de los momentos lúcidos de Vivian, lo dijo de la nada. Mientras Margarita cepillaba su cabello, me dijiste que nadie recuerda a los cuidadores. Yo no te olvidaré. Margarita, ese recuerdo la golpeó con fuerza, como una ola que no se detiene. Vivian había sido más que una paciente. Era una amiga, una confidente, alguien que veía el alma de Margarita, no solo sus manos trabajadoras. Margarita guardó la carta con cuidado, la puso en un cajón, junto a sus recuerdos. No llamó al número de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para entender qué significaba esto, el peso de ser recordada, la promesa de Vivian cumplida. Margarita respiró profundo. El silencio de la casa ya no la aplastaba. Por primera vez, la envolvía, como un abrazo que no pedía nada a cambio. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente, Margarita se sentó en su sofá, el mismo que había sido su cama,
Pensó en Vivian, en su risa frágil, en las mañanas que compartieron, en las promesas que no se rompen. El sobre seguía en su mente, como un faro en la tormenta. Margarita sabía que algo grande venía, no solo un regalo, sino un cambio, un giro en su historia, donde el silencio dejaría de ser su prisión y se convertiría en su fuerza. Esa carta era más que papel, era una puerta que se abría hacia un futuro que ella merecía. Margarita cerró los ojos y por primera vez en años sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No era el fin, era el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que sentía como libertad. La casa seguía en silencio, pero ahora era su silencio, no el de ellos. Margarita sonrió levemente. El mundo aún no lo sabía, pero ella ya no era invisible, era la dueña de su destino, y eso era solo el principio. La carta de Vivian no era solo un regalo, era un recordatorio de su valor, de todo lo que había construido con sus manos, con su corazón. Margarita respiró hondo. El aire olía a lluvia y a esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa en su propia piel. No en el sofá, no en la sombra, sino en el centro de su vida. La carta descansaba en el cajón, pero su verdad vivía en ella. Margarita no era solo una madre, era una mujer que despertaba, y el mundo pronto lo sabría, porque el silencio tiene un límite, y ella lo había alcanzado. La próxima página estaba en blanco, y ella estaba lista para escribirla. Margarita no sabía cómo empezar, pero sabía que no volvería atrás. El lunes por la mañana, tomó el teléfono, marcó el número de la carta con dedos firmes. Una voz amable respondió al tercer timbre. Hollings y Maynard. ¿Cómo puedo ayudarla? Soy Margarita Green, dijo con calma. Recibí una carta sobre Vivian Hayward. Hubo una pausa. Luego un tono más cálido. Señora Green, la estábamos esperando. ¿Puede venir a la oficina esta semana? Margarita asintió. Aunque no la veían, estaré ahí mañana, dijo. Colgó y miró por la ventana. El sol apenas asomaba sobre el horizonte, como si el mundo también estuviera despertando esa noche. Mientras doblaba ropa, escuchó a Courtney quejarse otra vez, en la cocina, con un tono que ya no escondía. No sé por qué sigue aquí. Brian. Es como si quisiera quedarse para siempre. Brian murmuró algo, sin comprometerse. Margarita no levantó la vista de la ropa, pero sus manos se detuvieron un instante. No respondió. No necesitaba hacerlo. El poder estaba cambiando y ella lo sentía. Al día siguiente, se vistió con cuidado. Un vestido azul sencillo, su favorito, con un chal tejido que le regaló su madre. Se miró en el espejo. Enderezó los hombros. No era solo una cita, era un reclamo. La oficina de Hollings y Maynard estaba en el centro, un edificio de vidrio que brillaba bajo el sol. Margarita entró, cartera en mano. El recepcionista la guió a una sala donde un hombre mayor, de traje gris, la esperaba. Señora Green, soy Eduardo Maynard. Es un placer conocerla, dijo con una sonrisa. Vivian hablaba mucho de usted. Margarita se sentó, manos en el regazo. ¿Qué quería Vivian que supiera?, preguntó. Eduardo sacó una carpeta gruesa. Vivian dejó un fideicomiso a su nombre. No es solo dinero, aunque hay bastante. También hay propiedades, inversiones. Ella quería asegurarse de que estuviera protegida. Margarita parpadeó. Procesando. Protegida, repitió, voz baja. Eduardo asintió. Vivian sabía que usted dio todo por los demás. Quería que tuviera algo para usted. Margarita sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por gratitud. ¿Cuánto es?, preguntó, casi en susurro. Eduardo deslizó un documento hacia ella. El número en la página era astronómico. $700,000 en efectivo, más una villa en las afueras de la ciudad.
y acciones en una empresa de bienes raíces. Margarita miró el papel, inmóvil. Esto no puede ser real, dijo. Eduardo sonrió. Es muy real. Vivian fue clara, todo es suyo. Margarita salió de la oficina aturdida. El sol quemaba, pero no lo sentía. Caminó hasta un parque cercano. Se sentó en una banca bajo un roble y dejó que las lágrimas cayeran, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, alguien la había visto, no como madre, no como trabajadora, sino como Margarita, la mujer. Esa noche no durmió en el sofá. Empacó su maleta en silencio, dejó una nota breve en la cocina. ¿Me voy? No se preocupen por mí. Firmó con un simple Margarita. No explicó. No necesitaba hacerlo. Tomó un taxi hasta un hotel modesto, donde pasó la noche planeando. A la mañana siguiente, firmó los papeles. El fideicomiso se transfirió a su nombre. La villa ya estaba lista para mudarse. Margarita no lo pensó 2 veces. Dejó el hotel y se dirigió a su nuevo hogar. La villa era más hermosa de lo que imaginó. Paredes blancas, ventanas grandes, un jardín con rosales y bugambilias. El aire olía a lavanda y libertad. Entró, descalza, sintiendo el piso. Cada paso era un reclamo de su vida. No había nadie para juzgarla, nadie para pedirle que limpiara, nadie para llamar la carga. Esa noche, durmió en una cama propia, sábanas suaves, almohadas múlidas. El silencio era suyo, no impuesto. Por primera vez, se sintió en paz. Margarita se muda a la villa, dejando atrás el sofá y las migajas. Nunca me ofrecieron una cama. Ahora tengo un hogar que es mío. Los días siguientes fueron un torbellino. Margarita contrató a un abogado, no para pelear, sino para proteger. Quería entender sus derechos sobre la casa que una vez fue suya. El abogado, un hombre joven llamado Javier, revisó los documentos con cuidado. Señora Green, esto es interesante. Su nombre aún está en el título. Como copropietaria de la casa, Margarita frunció el ceño. ¿Cómo? Cuando firmó para ayudar con el préstamo, nunca quitaron su nombre del registro. Eso significa que tiene derechos legales. Margarita sintió un calor en el pecho. No era venganza lo que quería, sino justicia, equidad. ¿Puedo reclamar mi parte?, preguntó. Javier asintió. Absolutamente. Podemos iniciar el proceso ahora. Margarita respiró hondo. Hagámoslo. Mientras tanto, en la casa de Brian, la tensión crecía como hierba mala. Courtney notó la ausencia de Margarita y no le gustó lo que significaba. ¿Dónde está?, le preguntó a Brian. Brian se encogió de hombros. Dejó una nota. Courtney leyó la nota y frunció el ceño. Se fue. Así nada más. Brian no respondió, pero su silencio decía todo. Courtney tiró la nota a la basura. Bueno, al menos ya no estorba, pero sus palabras sonaban huecas, como si supiera que algo estaba mal. Margarita, en su villa, trabajaba rápido. Organizó sus finanzas con un contador, un hombre amable llamado Carlos, que la ayudó a entender su nueva riqueza. Señora Green, esto es un cambio de vida, pero debe ser cuidadosa con las decisiones. Margarita asintió. Quiero invertir, no para mí, para otros que lo necesiten. Carlos sonrió. Es una mujer generosa. Ella negó con la cabeza. Solo justa. Esa semana recibió una carta legal notificando a Brian y Courtney que Margarita reclamaba su parte de la casa. Courtney la leyó y palideció. Esto es una broma, dijo. Brian miró la carta, sin palabras. Sabía que no era una broma. Sabía que habían cruzado un límite. Margarita no quería la casa entera, solo lo que era suyo por derecho, pero ese reclamo sacudió los cimientos de todo lo que Brian y Courtney creían suyo. La casa ya no se sentía como hogar, sino como un campo de batalla. Margarita, en su villa, seguía adelante. Compró un caballete y pinturas, algo que siempre quiso hacer. Pintó en el jardín,
Bajo el sol, colores vivos, azules y dorados. Como si su alma estuviera despertando, cada pincelada era un pedazo de ella, que había estado escondido demasiado tiempo. Margarita encuentra un nuevo comienzo, pintando su vida en lienzos de colores. Me quitaron mi paz una vez, ahora la pinto con mis propias manos. Mientras tanto, Brian y Courtney peleaban. La carta legal los había dividido. Courtney culpaba a Brian por no preverlo. «¡Tú firmaste los papeles!», le gritó. Brian respondió con igual furia. «Tú querías que se quedara en el sofá». Sus voces resonaban en la casa, que alguna vez fue un refugio, ahora era un eco de su error. Margarita no sabía de sus peleas, y si lo hubiera sabido, no le importaría. Estaba ocupada construyendo su vida. Plantó flores en su jardín, rosas, jazmines, girasoles. Cada planta era un pedazo de esperanza, que echaba raíces en su nueva tierra. También empezó a leer de nuevo novelas, poesía, historias de mujeres que encontraron su voz tras el silencio. Cada página le recordaba quién era, no solo una madre, sino una guerrera, una mujer que merecía su lugar. Una tarde, mientras regaba las flores, recibió una llamada de Javier. «Señora Green, buenas noticias. El proceso legal está avanzando. Brian y Courtney quieren negociar». Margarita sonrió, no con malicia, sino con la calma de quien sabe que el tiempo siempre revela la verdad. «¿Qué quieren?», preguntó. «Ofrecen comprarle su parte, pero creo que podemos obtener más». Margarita pensó por un momento. «No quiero más», dijo. «Solo lo que es justo». Javier respetó su decisión. «Prepararé los términos», dijo. Margarita colgó y miró su jardín. Los girasoles se alzaban orgullosos, como ella. Buscando el sol, esa noche, escribió en su diario: «La justicia no es gritar, es construir algo que no puedan quitarte». Cerró el diario y sonrió. El silencio ya no era su enemigo, era su aliado, su fuerza. Margarita reclama su parte de la casa y encuentra paz en su nuevo hogar. «Me llamaron carga una vez. Ahora soy el cimiento de mi propia vida». Los días se convirtieron en semanas. Margarita se adaptó a su nueva rutina. Despertaba con el canto de los pájaros. Preparaba café con leche en la cocina y leía en la terraza. Bajo el sol, su vida ya no era una espera, sino un regalo que ella misma abría. Una mañana, mientras pintaba, recibió un correo electrónico de una organización local, el Refugio Santa Clara para Mujeres. Buscaban donaciones para familias, madres solteras, niños sin hogar. Margarita leyó el correo 2 veces. Recordó sus propios años de lucha, criando a Brian, sola, con 2 trabajos, sin nadie que le tendiera la mano. Ese día, escribió un cheque, $50,000, anónimo. Lo firmó como Margarita E. Thomas. Su nombre de soltera, un guiño al pasado. No quería reconocimiento, solo quería devolver algo al mundo que una vez la ignoró. Margarita dona al Refugio Santa Clara, en honor a las madres que luchan solas. Pagué sus deudas con mi sudor. Ahora ayudo a otras a levantarse. Mientras tanto, Brian y Courtney se enfrentaban a la realidad. La casa estaba en disputa legal y sus finanzas se desmoronaban. Courtney buscó un abogado propio, pero no podían pagar uno bueno. Brian intentó hablar con Margarita, llamó, pero ella no respondió. Dejó un mensaje, voz temblorosa. «Mamá, por favor, hablemos». Margarita escuchó el mensaje, pero no sintió la necesidad de contestar. Su corazón ya no estaba atado a las promesas rotas de Brian. Ella estaba libre, verdaderamente libre. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una madre joven con un niño. El niño reía, corriendo tras una pelota. La madre parecía cansada, pero feliz. Margarita se detuvo y sonrió. Recordó cuando Brian era pequeño, cómo lo llevaba al parque los domingos, con un sándwich de atún y jugo. Esos días eran duros,
pero dulces. Ahora veía a Brian como un extraño, no por odio, sino por claridad. Margarita observa a Sama, una madre, en el parque y recuerda los días con su pequeño Brian. Lo di todo por él una vez, ahora me doy todo a mí misma. Las semanas pasaron y el caso avanzó. Brian y Courtney aceptaron vender la casa para dividir las ganancias. Margarita recibió su parte justa. No celebró, pero sintió alivio. El dinero fue a un fondo nuevo para ayudar a mujeres como ella, madres que dieron todo y perdieron. Llamó al fondo Luz de Esperanza, en honor a su propia madre, que siempre le dijo que brillara. Margarita no buscaba fama, solo quería dejar un legado de fuerza, de amor, de justicia. Una noche, mientras veía el atardecer desde la terraza de su villa, pensó en Vivian, en su promesa y en cómo todo había cambiado. El cielo estaba pintado de rosa y naranja. Como uno de sus lienzos, Margarita tomó un sorbo de té y escribió en su diario otra vez: el pasado no me define, pero me enseñó a construir. Cerró el diario y miró las estrellas. Por primera vez, no pidió nada, solo agradeció lo que tenía. Margarita crea el fondo Luz de Esperanza para ayudar a madres que lo dieron todo. Me quitaron mi voz una vez, ahora canto mi propia canción. Mientras tanto, Brian enfrentaba las consecuencias. La venta de la casa no fue suficiente para cubrir sus deudas crecientes. Courtney se mudó con su madre, dejando a Brian solo en un apartamento pequeño, con paredes agrietadas. Pasaba las noches mirando el techo, pensando en lo que había perdido, no solo la casa, sino a su madre. Intentó llamarla otra vez, pero el número ya no estaba activo. Margarita había cambiado de línea, no por rencor, sino por paz. Brian escribió una carta, pero no la envió. No sabía dónde encontrarla. El mundo de Margarita era otro ahora, lleno de colores, flores, sueños. Ella no miraba atrás, solo hacia el horizonte. Brian se queda solo, con sus remordimientos, mientras Margarita florece en su nueva vida. Me dieron la espalda una vez. Ahora camino hacia mi propio sol. Una mañana, Margarita visitó el refugio. Santa Clara, sin anunciarse, llevó una caja de ropa y juguetes para los niños que vivían allí. Una trabajadora social la recibió. Gracias, señora. Esto significa mucho. Margarita sonrió. Solo quiero ayudar. Vio a una madre joven en la sala, leyendo un cuento a su hija. La niña reía, abrazando un oso de peluche. Margarita sintió una paz profunda. Su donación estaba cambiando vidas. Como la suya había sido cambiada, Margarita visita el refugio Santa Clara y ve el impacto de su generosidad. Di todo por mi familia una vez, ahora doy por los que aún luchan. Esa noche, pintó un nuevo cuadro, un amanecer sobre un campo de flores, rojos, amarillos, violetas. Cada color era una emoción liberada. Colgó el cuadro en su sala, donde pudiera verlo cada mañana, un recordatorio de su renacimiento. Margarita no era la misma mujer que durmió en un sofá hace meses. Era más fuerte, más completa, y aún tenía mucho por hacer. Una tarde, recibió otra carta de una amiga de Vivian, Clara, que había oído de su historia. Querida Margarita, escribió, Vivian estaría tan orgullosa de ti. Margarita guardó la carta con cariño y respondió con una nota breve. Gracias. Estoy honrando su memoria. Margarita pinta un amanecer y recibe una carta de una amiga de Vivian. Me dieron un sofá para dormir. Ahora pinto mi propio amanecer. Mientras tanto, Brian tocó fondo. Perdió su trabajo, sus ahorros y cualquier rastro de dignidad. Se mudó a un cuarto rentado en un barrio lejos del centro. Pasaba los días buscando trabajo, pero las puertas se cerraban. Courtney, ahora sola, lo evitaba. No quería ser parte de su caída.
Brian escribió otra carta a Margarita. Esta vez la envió a un apartado postal que Javier le había dado. Mamá, no sé si leerás esto, pero lo siento, de verdad. Margarita recibió la carta, la leyó, pero no respondió. No porque no lo quisiera, sino porque no estaba lista. Brian enfrenta las consecuencias, mientras Margarita elige su paz. Me rompieron el corazón una vez. Ahora lo sano con mi propia fuerza. Margarita siguió creciendo. Se unió a un grupo de pintura donde conoció a otras mujeres, artistas, soñadoras, sobrevivientes. Compartían historias y risas, y Margarita sintió que pertenecía por primera vez en años. También empezó a dar charlas en el refugio Santa Clara a madres que necesitaban esperanza. Les hablaba de su viaje, de cómo encontró su voz, y las animaba a encontrar la suya. Cada palabra era un regalo para ellas y para sí misma. Margarita se une a un grupo de pintura y comparte su historia con otras madres. Me silenciaron una vez. Ahora mi voz ayuda a otras a brillar. Una mañana, mientras desayunaba, vio un artículo en el periódico sobre el Fondo Luz de Esperanza. Hablaba de su impacto en la comunidad. Madres que encontraron hogar, niños que volvieron a sonreír. Margarita leyó con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por orgullo. Su dolor se había convertido en luz. Para otros que lo necesitaban, el artículo no mencionaba su nombre, y eso estaba bien para ella. No necesitaba reflectores, solo saber que estaba haciendo la diferencia. Margarita Lee, sobre Luz de Esperanza. Y siente orgullo por su legado. Me quitaron mi lugar una vez, ahora construyo hogares para otros. Mientras tanto, Brian seguía cayendo, sus amigos se alejaron, su reputación estaba en ruinas. Una noche, sentado en su cuarto, vio una noticia en la televisión sobre el Fondo Luz de Esperanza y supo, en el fondo, que era ella, Margarita, su madre, la que él traicionó. Lágrimas cayeron por sus mejillas, no por la casa, no por el dinero, sino por el amor que perdió. Brian ve la noticia y llora, sabiendo que perdió a su madre. La traté como una carga, y ella construyó un legado. Margarita no sabía de sus lágrimas, y si lo hubiera sabido, no habría cambiado. Ella estaba enfocada en su futuro, en las mujeres que ayudaba, en los cuadros que pintaba, en la vida que estaba construyendo, una vida que no dependía de nadie, solo de su propia fuerza. Una mañana, mientras regaba sus flores, recibió una invitación del refugio Santa Clara para una ceremonia de agradecimiento por su donación anónima. Margarita dudó. No quería atención, pero decidió ir por las madres. La ceremonia fue sencilla, cálida. Madres y niños llenaban la sala. Una niña pequeña le dio una flor. Gracias, señora, dijo con timidez. Margarita tomó la flor y sonrió. Sintió que su corazón se llenaba. Margarita asiste a la ceremonia y recibe una flor de una niña. Me quitaron mi hogar una vez. Ahora doy hogar a los que lo necesitan. Esa noche, escribió en su diario, la fuerza no viene de ganar, viene de dar sin esperar nada. Cerró el diario y miró la flor. La puso en un vaso con agua, un recordatorio de su propósito. Margarita ya no era invisible, era una luz para otros, y eso era suficiente. Margarita escribe sobre su propósito y guarda la flor como un tesoro. Me llamaron olvidada una vez, ahora mi luz nunca se apaga. Los meses pasaron y Margarita creció. Su villa se llenó de vida, flores, cuadros, libros, amigas que venían a tomar café, risas que resonaban en las paredes. Ella ya no era solo una madre, era una mujer completa, libre. Brian, mientras tanto, seguía perdido, pero eso ya no era su historia, era la de él, y él debía enfrentarla. Margarita vivía para sí misma, y para los que la necesitaban. Margarita no miraba al pasado. Su futuro era un lienzo en blanco. Una mañana, mientras tomaba té en la terraza de su villa,
El clic de la tetera al apagarse sonaba más fuerte que antes, tal vez porque ahora lo escuchaba sin ruidos de fondo ni tensiones. Sirvió el té y salió al porche, descalza, sintiendo la madera tibia. Nadie le pidió apagar la tetera, nadie le dijo que bajara la voz, nadie susurró que estaba muy cómoda. Tomó un sorbo y exhaló. Esa tarde desempacó un lienzo que había juntado polvo por años, medio terminado, un estallido abstracto de azules y cobres, curvas suaves, interrumpidas por líneas afiladas. Lo puso en el caballete y lo miró. Tomó el pincel con mano firme. Sus manos no eran tan estables como antes, pero no temblaban, se movían seguras, como si cada trazo contara su historia. El pincel susurraba contra el lienzo. El color florecía donde antes había silencio. El sol se ocultaba tras el lago. Cuando el teléfono sonó, miró la pantalla Brian. Su dedo dudó sobre el botón. No rechazó. No contestó. La llamada terminó sola. Luego llegó la notificación de un mensaje. Lo dejó ahí, sin abrirlo. Té a medio tomar en una mano, pincel aún en la otra. La curiosidad, o tal vez la compasión, la llevó a presionar reproducir. La voz de Brian sonaba rota. Hola, mamá. No sé si escucharás esto. Fui estúpido. No vi tu dolor. Courtney se fue. Anoche se mudó. Dijo que no soporta más la tensión. La casa se cae a pedazos, literal y figurativamente. Todo es un desastre y te extraño, no porque te necesite, sino porque eres mi madre. Por favor, hablemos, solo una vez. El mensaje terminó en silencio. Margarita se quedó quieta, no rota, no ablandada, solo quieta. Miró el lienzo, la línea cobriza casi completa. Brian deja un mensaje lloroso, pidiendo una segunda oportunidad. Una vez dormí en un banco por él, ahora me siento en uno en paz. El aire era fresco, de esos que pican, los dedos, incluso con guantes de lana. Las hojas crujían en el sendero. Margarita bajó del camino al parque, sus botas amortiguadas por la grava. No había vuelto en más de un año, no desde esa noche bajo un cielo frío, con la espalda curvada de cansancio y una maleta cerca como escudo. Hoy llevaba un abrigo gris oscuro, de doble botonadura, cuello alzado, su cabello plateado en un moño bajo, bajo una boina gris suave. Parecía alguien visitando un recuerdo, no huyendo hacia uno. El banco seguía ahí, madera gastada, el mismo reposabrazos chirriante, la misma placa con pintura descascarada, en memoria de Jaime Torres, 1942-2010. Pasó su mano enguantada por la superficie antes de sentarse, acomodándose en el asiento frío, como si lo hubiera ganado. El viento susurraba entre los árboles. Niños jugaban a lo lejos. Un perro ladraba. Una pareja reía, cerca de la fuente. Pero aquí, en este rincón de quietud, Margarita estaba con su pasado, sin dejar que la aplastara. Esa noche había llovido, no una tormenta, solo un llovizna que empapaba todo lentamente y te dejaba tiritando sin darte cuenta. Margarita había estado en ese sendero, maleta en mano, abrigo inútil, sin un lugar a donde ir. No después de la discusión, no después de las palabras de Brian. Tal vez deberías arreglártela sola, y lo hizo. Encontró el banco, se acurrucó bajo su abrigo, esperando que el dolor se calmara, pero nunca lo hizo. Ni el del corazón recordó intentar dormir, pero todo era demasiado ruidoso. El viento, su cuerpo expuesto, la humillación de que, tras años, sacrificios y silencios tragados, así terminaba todo. Ahora estaba en el mismo lugar, cálida, plena, sin temores. No la misma mujer, ni cerca. Un corredor pasó junto a ella. Un hombre de unos 60, con audífonos, se detuvo al verla tan quieta. ¿Está bien? Señora, preguntó amable. Quitándose un audífono, Margarita sonrió, no forzada,
sino con la calma que nace dentro. Mejor que nunca, respondió. El hombre asintió. Qué bueno. Y siguió corriendo. Margarita lo vio desaparecer. Exhaló. No solo un suspiro, sino una liberación. Se quedó un rato más, viendo el sol descender tras los árboles, el oro filtrándose por las ramas, pintando el césped de miel y fuego. Pensó en las casas que ahora tenía, la que vivía, la que compró y la que nunca devolvería. Pensó en el silencio, antes su castigo, ahora su premio. Cuando el cielo se tiñó de rosa, se levantó, sacudiendo su abrigo, ajustando su bufanda. Su teléfono vibró en el bolsillo. Al cruzar el borde del parque, al llegar a su auto, la pantalla brillaba con notificaciones, 10 llamadas perdidas, 3 mensajes, una alerta de transmisión en vivo. Frunció el ceño. Abrió la app y ahí estaba el rostro de Brian, ojos rojos, en una transmisión en vivo para cientos de espectadores. El título, Mi madre me abandonó. La verdad sobre Margarita Green. El video ya tenía 128 compartidos. El chat era una tormenta de apoyo. Margarita no dio play. No necesitaba escuchar la desesperación. Se sentó en el asiento del conductor, cerró las puertas y miró el lago, sin lágrimas, sin temblar. Solo un suspiro y un susurro. Sigue intentando contar una historia que nunca fue suya. Regresa a su villa. Ve que Brian está en vivo con un drama titulado Mi madre me abandonó. Lloró por simpatía, pero yo tenía las pruebas. Por la mañana, el video tenía 50,000 vistas. El rostro de Brian, congelado en un sollozo, ojos rojos, voz cruda, como el hijo dolido que Internet creía, hablaba frente a la cámara en la sala de pintura descascarada, que Margarita pagó para remodelar. Se fue sin avisar, dijo. Nos dejó ahogándonos en deudas. Desapareció. Y ahora vive en una villa de lujo, como si no valiéramos nada. Nos usó, añadió, voz baja. Le di todo. Un hogar, una familia. Y solo esperó para quemarnos. Los comentarios llegaron como avalancha. ¿Cómo puede una madre hacer esto? ¡Qué cruel! Rezo por ti, Brian. Sé fuerte. Mereces mejor. Y peores deberías demandarla. Hay que exponerla. Ayudemos. El Venmo está en la bio. Margarita estaba en su rincón, tableta en mano. Té Earl Grey. El vapor subiendo como incienso. Vio el video. Sin ira, sin tristeza, con precisión. Como estratega, le dio 12 horas al video para que la furia se encendiera, para que las donaciones superaran los $3,000, para que su historia ganara fuerza. A las 9:02 de la noche, abrió su cuenta. Sin filtros, fondo gris. Solo una frase. El otro lado de la historia. El silencio de una madre termina. Ajustó la cámara y salió en vivo. La sala estaba quieta. Su voz no. Buenas noches. Comenzó, tono firme. Mirada clara. Soy Margarita Green, la madre de Brian. El chat se llenó, primero con dudas. Algunos con hostilidad, pero siguió. He callado por respeto. Las mentiras no viajan más que la verdad. Tomó una carpeta, mostró un documento, con dedos firmes, lo acercó. Papeles de adopción. Brian no es mi hijo biológico. Lo adopté a los 27 años. Lo crié como propio, lo amé. El chat se frenó. Siguió transferencias bancarias, $117,000. A la cuenta de Brian en 5 años. Clic, clic. Capturas en tiempo real. Una pausa. Un respiro. Luego vinieron las grabaciones. Dio play al mensaje de voz. La voz de Brian. Clara y cruel. Es como un cajero que se secó. Ya es hora de vender la casa. El chat explotó. Algunos lo defendían. La mayoría no. El golpe final, un video corto, grabado meses antes. Brian riendo. Está muy cómoda aquí.
Tal vez deberíamos sacarla. Margarita no sonrió. Solo dijo, esto es lo que el silencio compra. Manipulación. Actuaciones. Y cuando falla, publicidad. Terminó el streaming tras 15 minutos, sin pedir simpatía ni donaciones, sin enlace, solo la verdad cruda, innegable, a medianoche. El video de Brian fue señalado por desinformación, su Venmo reportado, los comentarios se volvieron contra él. Espera, mintió. Ese mensaje, estoy enfermo, ¿cómo culpar a tu propia madre? ¿Doné? Quiero mi dinero de vuelta. Alguien subió un video reacción, titulado Nos engañaron la verdad de Brian Greene. A la mañana, Margarita recibió una llamada. Número desconocido. Dejó sonar. Luego vino un mensaje de voz. Hola, señora Greene. Soy Elise Harper, periodista de El Plieg. Trabajamos en un artículo Madres que desaparecen, sobre mujeres que se alejan de familias tóxicas. Vi su streaming. Me gustaría hablar. Margarita guardó el mensaje. 20 minutos después, en la entrevista por Zoom, Elise se inclinó, ojos brillantes tras sus lentes. Hey, quizá ya lo sepa, pero nuestro equipo investigó los títulos de las propiedades Greene y hallamos algo interesante. Margarita alzó una ceja. Usted era copropietaria de no una, sino 3 casas, que Brian y Courtney decían suyas. Elise añadió, lo sabía. Margarita se recostó, serena. Ahora lo sé, dijo. Una periodista descubre que Margarita era copropietaria de 2 propiedades más, que Brian y Courtney reclamaban. El imperio que construyeron no solo se derrumbaba, nunca fue completamente suyo. El castillo que alzaron sobre mí no tenía cimientos propios. El titular salió antes del amanecer. Colapso en tribunales. Esposa de Brian Greene pide divorcio. Tras escándalo financiero público, se esparció como incendio. Courtney, sin maquillaje, hombros firmes, cabello en un moño severo. En las escalinatas del juzgado, con un abrigo beige, dio una declaración ensayada. No sabía del alcance del mal manejo. Confié en mi esposo y lo lamento. La prensa la rodeó. Jugó el papel de esposa traicionada. Nunca mencionó a Margarita porque ahora sabía mejor. A mediodía, el banco congeló las cuentas de Brian. El escándalo del video provocó una auditoría. Plataformas devolvieron donaciones. Clientes abandonaron su negocio. El SAT abrió una investigación y con Margarita, ahora ligada a los registros de propiedades, la historia ganó tracción nacional. Mujer traicionada por su hijo. Dueña secreta. Un blog hipotecario lo tomó. Luego un agregador de noticias y un abogado en TikTok lo llamó la venganza más callada del año. Margarita no comentó nada. No necesitaba hacerlo. Se enfocó en la segunda propiedad. Un dúplex sencillo en el este, discreto, pero sólido. Comprado por la L de Brian hace 5 años. Pero la escritura tenía su nombre. Margarita Elaine Greene. Copropietaria. No lo veía desde hacía años. Casi lo olvidó. Pero no la inmobiliaria. Cuando su nombre salió en los medios, la contactaron de inmediato. El proceso legal fue limpio. Rápido. Y al completarse, Margarita no dudó, no se mudó, no renovó, no se aferró. Lo donó al refugio Santa Clara, anónimamente, bajo su nombre de soltera. Margarita Elaine Thomas, sin prensa, sin ceremonia, solo llaves entregadas al director y un gracias susurrado en un lobby. Esa tarde, estuvo frente al dúplex, mientras voluntarios llevaban cosas. Una niña le saludó por la ventana y corrió con su madre. Margarita se fue antes de que la vieran. Su trabajo allí estaba hecho esa noche. La lluvia golpeó suave. Se acurrucó junto a la chimenea, taza de té de canela en mano, envuelta en la manta del sofá. Su teléfono vibró en la mesa. Sin identificador. Mensaje. No lo revisó de inmediato.
Miró el fuego. Dejó que el calor, la paz no es ruidosa, es elegida. Solo cuando las llamas bajaron, tomó el teléfono. Mensaje breve. No sé por dónde empezar. La voz de Brian. Inconfundible. No tienes que escuchar, pero vi el refugio. Tu nombre. Sé que fuiste tú. Un silencio. Lo siento por todo. No espero perdón. Solo soy tu hijo. Clic. Sin nombre. Solo un eco. Al día siguiente llegó un sobre, escrito a mano, sin remitente, dentro una carta doblada. Firmada simplemente Brian. Margarita recibe una carta escrita, sin dirección, firmada por Brian. Me hicieron dormir en un sofá. Ahora poseo el suelo bajo sus pies. La carta quedó cerrada en su escritorio 3 días, arrugada en los bordes, como si la hubieran apretado con fuerza, y alisada con arrepentimiento, sin sobre, sin dirección, solo un nombre al final, Brian. No la tocó, aún no. Siguió sus días con gracia serena. Té matutino junto a la ventana, paseos por el jardín, pinceles, pintura secándose en su caballete, su hogar lleno de un silencio. ¡Qué calma! No que vacía. La cuarta mañana, antes del alba, abrió la carta. 4 páginas. Tinta azul, letra inclinada, confesión y súplica entremezcladas. Lo siento, no vi tu carga, no supe cuánto diste hasta que todo cayó. Courtney se fue, la casa también. Estoy quebrado, solo y extraño a mi mamá, sin pedir dinero, sin rabia. Solo una frase que la detuvo. Te veo en sueños. Como un fantasma. Creo que yo fui quien desapareció. Margarita miró esa línea, la tinta brillando al alba. Dobló la carta y la guardó en un cajón, sin abrirla otra vez. A mediodía estaba en el centro, pluma en mano, en una oficina legal, frente a una mujer sonriente de la Fundación Madres de Esperanza, que apoya a madres solteras, con vivienda, guarderías, consejería. Margarita dejó que el dinero hablara. $250,000. Firmado, sellado, en silencio, sin comunicado, sin anuncio, solo una nota en el registro en honor a quienes criaron en silencio. Y Thomas. Esa noche, junto a la chimenea, té humeante a su lado, sombras ámbar danzando en la sala. 2 pajaritos azules jugaban cerca de la baranda del balcón, chirriando en ráfagas alegres. Como discutiendo algo trivial, Margarita sonrió, abrió su diario, escribió: el cierre no llega con disculpas, llega con paz. Cuando las voces que te hirieron se callan y dejas de esperar ser escuchada, llega al recordar tu valor. No vive en la casa de otros, no eres su suelo, eres tu cimiento. En la ciudad, Brian estaba solo, en un departamento prestado, su nombre en redes por malas razones, su bandeja vacía, su teléfono mudo, su legado deshecho. Revisaba el buzón cada mañana, esperando una carta, pero nada llegaba. Porque Margarita no escribía al pasado, ella estaba viviendo esa noche, con la lluvia suave. Estaba descalza en su sala, el piso cálido bajo sus pies, la alfombra suave, la luz tenue. Miró todo el sofá de terciopelo. Robaron mi paz una vez. Ahora vivo en ella.